episodio vamos a hablar de una cruda realidad. Cruda realidad. Sí, Espérame. ¿Cómo que cruda realidad? Esto es algo, o sea, eso suena bastante dramático. Necesito que me des más contexto inmediatamente porque cruda realidad suena que algo malo está pasando allá afuera y nosotros necesitamos traer la solución a esa cruda realidad, ¿correcto? claro que sí, esa es la idea. Hoy vamos a hablar de por qué o cuál es la real razón de fondo de por qué muchas personas o muchas familias hoy en día no pueden comprar una casa. ¿Cuál es la realidad más allá del, las casas están muy costosas? Esa es la realidad, eso es cierto, o sea, esa es la única razón o la razón más fuerte. Ok. ¿Por qué una familia no puede comprar una propiedad Bueno, en el presente? exacto. De hecho, déjame darte un poco más de información. Estuvimos haciendo un par de preguntas dentro de las personas. Para aquellos que solamente nos están escuchando y no nos están viendo, yo estoy mirando acá, Joana tiene un listado tan enorme de preguntas ahí que da miedo, pero Hicimos una encuesta de cuál podría ser las principales causas de por qué la gente piensa que no pueden comprar una propiedad. Y la mayoría dijo los precios de las casas. los precios de las Sí. casas. ¿Sabes Y el qué? interés, siempre dicen el precio de la casa y el interés. Entonces son dos Exactamente, motivos están ahí. principales por los que no se puede comprar una casa, los precios y el interés, o Exacto. los intereses, como Sí. le dicen. Ok, excelente. Yo tengo una teoría un poquito diferente. Claro que sí, y esa es la que vamos a venir hoy a mostrarles y a decirles que existen varias razones por las que algo así puede suceder y queremos que ustedes sepan cuáles son. Exactamente. ¿Qué tal si analizamos no solo el precio de las casas? ¿Qué tal si tomamos en cuenta algo? Vamos a ir al punto donde realmente duele más todo y es el pago mensual, porque eso es lo que hace la diferencia. El precio de la casa puede ser el que sea, el pago mensual hace totalmente la diferencia, principalmente para las familias que por primera vez están haciendo vamos a decir, salto de pagar una renta relativamente económica, porque no necesariamente están pagando una renta que es equivalente a la hipoteca que van a comprar por un simple motivo. Quieren comprar una propiedad superior en espacio, en condiciones, en amenities a la propiedad en la que están viviendo en el momento. Es lógico, es muy aconsejable tener una renta que sea relativamente económica, eso nos ayuda a ahorrar dinero para el futuro con poder comprar una propiedad, pero entonces ese salto, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, por ejemplo, de 2.800 que estamos pagando de renta ahora mismo a 4.800 de hipoteca. ¡Auch! Eso Ouch. es una cantidad considerable y no solamente es una cantidad considerable, sino que hay dos, pero dos factores muy importantes en este pago mensual de 4.800 o más, que es lo que en el presente hace quizás mucho más efecto que no solamente los intereses. Claro que sí. Entonces, para que puedas explicar eso, para que los que nos están escuchando puedan entender un poco más de qué hablamos, vas a tener que hacer un pequeño resumen, Oh, sí, porque estamos hablando del pago mensual, pago mensual, pago mensual, y las personas ven un pago mensual, un solo número, una sola exactamente, cifra. Pero dentro de esa cifra vienen diferentes factores que son los que se suman y dan ese total. Entonces, ¿qué tal exactamente. si nos explicas un poquito cuáles son esos factores que se suman y dan ese pago mensual y cuáles son los que tú crees que en realidad están afectando hoy en día más la capacidad de compra de las personas que están ahí Bien afuera y quieren rapidito, comprar estas casas? bien rapidito. Ajá. ¿Qué incluye el pago mensual? Principal e interés. Simplemente el repago del préstamo. ¿Qué más está incluido en el pago mensual? Los impuestos de la propiedad. Aquí quiero que guarden ese término, los impuestos de la propiedad, el seguro de la propiedad, el seguro de la hipoteca si estamos dando menos
de un 20% de down payment, y todo esto junto hace que el pago mensual, ustedes reciben un solo sabor. ¿Puedes repetirlo nuevamente? Exactamente, vamos a repetirlo, que incluye el pago mensual de una hipoteca. Principal e interés es el repago del préstamo. Tenemos el seguro de la propiedad, el seguro del edificio, el seguro que cubre esa propiedad en caso de una catástrofe o cualquier tipo de... Yo le llamo catástrofe porque nadie quiere reparar una propiedad, pero vamos a continuar acá. Los impuestos de la propiedad, estos impuestos que todos los propietarios en los Estados Unidos pagan por la propiedad, que está basado no solamente en el averaje del valor del mercado, está basado en el valor del terreno que ocupa la propiedad, entre otros factores. Y hay algo más. Hay un seguro que se paga para proteger la hipoteca cuando hacemos financiamiento con menos de un 20%. Todo esto es un solo sabor, llega en un solo statement, esa es la buena noticia, pero es bueno entender por qué puede llegar a ser más alto. Y aquí es donde voy. Ok, de todos esos factores, ¿cuáles son los que tú crees que Mi teoría, más afectan? exactamente, mi teoría es que hay dos factores fundamentales que son los que afectan, y esos dos factores, número uno, son los impuestos a la propiedad, y número dos es el seguro de la propiedad, este seguro que cubre el edificio. Estos dos factores pueden significar, en la mayoría de los casos, más de $1,500 al mes, incluidos en su pago mensual. O sea, como ven, esto hace un efecto mucho más, vamos a decir, más contundente que incluso los famosos intereses. Y esto lo voy a decir por lo siguiente. Entendemos que los precios de las propiedades han aumentado. Entendemos que aproximadamente estamos contabilizando de 80 a 82 años, quizás hasta un poquito más, de apreciación continua, pero también entendemos que las propiedades hoy en día valen o tienen un valor de venta en el mercado superior a hace 25 años atrás, pero también vamos a entender algo. Hace 25 años atrás ganábamos menos de lo que estamos generando hoy en los famosos wages o la cantidad que ganamos. Entonces, cuando nosotros vemos un préstamo de esto y vemos ese paguito mensual, recuerda, y ese paguito mensual lo estamos mirando y estamos viendo la cantidad que nos cuesta el famoso interés, y está todo junto. En la mayoría de los casos, muchas veces, incluso en un precio alto de propiedad, muchas veces ese principal interés es alrededor de la misma cantidad que pagamos en renta o hasta menos en muchos casos. Todo depende de cuánto estemos financiando. Pero entonces, para darles una idea, cualquier número por debajo, por ejemplo, del 6, les prometo. Y esto pueden discutirlo con toda la familia, pueden buscarlo, porque este tema crea, de verdad que crea de alguna manera discusión, y de todas maneras, estos todos son teorías. Al final del día, ustedes son los que deciden cuánto es mucho para ustedes o no. En realidad, ustedes conocen sus finanzas mejor que nadie. Nosotros conocemos las finanzas de ustedes una vez que nos dan entrada a ellas, y entendemos y los ayudamos a ver cómo realmente es mejor estructurar una hipoteca para que el pago mensual sea más digerible para ustedes. Muchas veces no más económico, pero de una manera más digerible para ustedes, más cómoda mensualmente. Y haciendo todo este análisis con ustedes, hemos llegado a la conclusión que el principal y el interés no necesariamente es lo que más encarece una propiedad, sino que los impuestos de las propiedades y el seguro de la propiedad. Claro que sí, además hay que tener algo en cuenta que de hecho ha pasado o es algo de Nunca dije cuánto era, No, nunca dije cuánto era lo perfecto. Creo, y esto lo creo firmemente, cualquier número por debajo del 6% es un interés magnífico.
Sí, claro que sí. En este momento podríamos decir que sí. Ahora hay que tener algo bien, bien en cuenta y es que los que nos están escuchando se pueden estar preguntando, ok, quiere decir que entonces todos los taxes de todas las propiedades del mismo tamaño es el mismo valor, el seguro, el insurance es el mismo valor, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? En fin, ¿por qué de pronto alguien puede calificar o no en una propiedad y en otra que luce muy, muy parecida? No, Nuevamente, son los impuestos que están asociados a las propiedades. Ahora, hay algo bien importante. Tocaste algo aquí con los impuestos de la propiedad y por qué, vamos a decir, la misma propiedad, vamos, en igualdad de características, vamos, dos pisos, un solo piso, X cantidad de metros cuadrados o pies cuadrados en realidad, etcétera, como se conoce mayormente aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia en los impuestos? ¿Por qué hay una propiedad que está pagando $5,000 y la otra está pagando 10,000? Tenemos que ir un poquito hacia atrás y ver cuándo fue la última vez que esa propiedad se vendió. exacto. ¿Por qué? Porque a pesar de que los impuestos van subiendo, estos impuestos suben basados en el último precio de venta que se registró formalmente. Llámele el famoso TIT o título de propiedad. Es Eso es lo que hace decir, la es diferencia. decir, por ejemplo, en un barrio en donde tenemos dos casas muy, muy similares, puede que una pague un valor o un costo diferente a la otra con respecto a taxes, si tenemos en cuenta que una se vendió hace 15 años atrás y la otra se Exactamente. vendió por última vez el año pasado. Exactamente. Pongamos el ejemplo, porque los impuestos son los mismos. Están pagando el mismo valor en materia de impuestos. Llámele, por ejemplo, 0,18 por cada 1,000. Están pagando la misma cantidad, pero estos impuestos vienen aumentando basados quizás en un precio de compra de hace 15, 20, no O las 15, deducciones 20 también. años. 20 años atrás, vamos a las deducciones ahora, pero incluso 20 años atrás, donde ese precio de compra fue aproximadamente $120,000 y hoy en día esa propiedad está en un valor de $650,000. Entonces, a pesar de que esta propiedad está pagando, por ejemplo, 0,18, y estoy diciendo 0,18 por dar un estándar, solamente para que tengan una idea de cómo funciona esto. Y cuando digo 0,18, para ponérselo muy claro allá a la matemática, es 0,18, como un decimal. Entonces, este 0,18 por cada 1,000 básicamente también está influenciado, como ven, por el precio que, bueno, no está influenciado, pero sino está influenciado por las deducciones. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que tienen un extra break que les da el condado por tener más de 65 años, por ejemplo, por tener algún tipo de disability, porque vamos a decir en combate para los veteranos, etcétera. Muchas veces no en combate, no vamos a hablar de disability aquí, no somos expertos en disability, simplemente entendemos y sabemos que están ahí este tipo de deducciones y esa deducción que da el condado extra influye también. Pero lo principal es cuál es el último título de propiedad que se grabó, cuál es el valor de ese título de propiedad, $120,000 o $650,000. Ahora, vamos a hablar de algo bien importante. Intereses. Great, ya entendimos, Herbert, perfecto. Los taxes, los impuestos y el seguro es lo que más afecta hoy en día vamos a decir, ¿cómo diríamos? Asequibilidad que puede tener Sí, en la capacidad ese, adquisitiva que tiene alguien a la hora de exactamente, que comprar. puede tener a la hora de comprar. Entonces, ¿qué sucede acá? Los intereses son un problema también. Oh, ok, perfecto, los intereses son un problema. ¿Por qué son un problema los intereses? Porque si tuviéramos intereses más bajos, pudiéramos comprar la propiedad porque los taxes y el seguro están muy altos. Ok, excelente. ¿Qué sucede cuando bajan los intereses? No quiero con esto decir para nada que queremos intereses altos. Y intereses altos es muy subjetivo.
de nuevo, o sea, No, claro que sí, o sea, no podemos comparar lo que hoy conocemos con intereses altos a lo que probablemente alguien experimentó en el 2020 o lo que alguien experimentó quizás 15, 20. 2016, Exactamente. 2016, 2015, 2018, es El dependiendo mercado en el que estés. de exactamente. Y los intereses, recuerden que están muy influenciados por la Reserva Federal. La Reserva Federal no está bajando los intereses a largo plazo, está tocando o subiendo o bajando los intereses a corto plazo, pero esos intereses de alguna o estos movimientos de la Reserva Federal afectan los intereses, indirectamente afectan los intereses que a ustedes a final del día les afecta, que son los de su pago mensual, su hipoteca. Pero esto es lo que sucede cuando bajan los intereses. Cuando bajan los intereses es muy, pero muy común que aumenta la demanda. Y hay un problema también en los Estados Unidos que no se está teniendo en cuenta. Hay un problema que simplemente se cree que quedó detrás con COVID, que ya es historia, y es el problema de inventario. No existe todavía en el presente suficiente inventario para cubrir un exceso de demanda. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de la propiedad cuando aumenta esta demanda? Es bueno para los que ya tienen la propiedad. Su propiedad aumenta mucho más de lo estándar de su 2 a 4%, que es magnífico retorno de inversión, pero aparte de esto, aumenta mucho más rápido cuando hay mucha más demanda. Entonces, y así es como funciona el mercado. El mercado simplemente es la famosa ley de oferta y demanda. Si hay una cantidad de demanda muy alta y hay poca oferta, simplemente los precios van a continuar subiendo. Y aquí nos volvemos a encontrar con que con los impuestos de la propiedad, porque los impuestos de las propiedades, les prometo, especialmente para, vamos a decir, estados como Florida, que es donde nosotros estamos basados, estados como Texas, que también nosotros trabajamos y estamos licenciados en Texas y alrededor del país. Y hay ciudades, incluso en estos estados, que son muy competitivas para ustedes que están en Miami, para nosotros que estamos en Miami. Miami es una ciudad que hoy en día los wages o lo que se gana es comparable, vamos a decir, a Ohio, Columbus, Ohio, donde el averaje de precio de una propiedad es 250,000, pero el averaje de lo que gana una familia no es el averaje de lo que gana una familia en el condado Miami-Dade. Ni siquiera estamos hablando de la ciudad, estamos hablando en todo el condado. Entonces, aquí es donde los impuestos de la propiedad continúan subiendo y van a continuar subiendo mientras que no haya algún tipo de resolución. Y recuerden, eso no está en control de los bancos, no está en control del mercado. Es control, obviamente, de los gobiernos locales, porque incluso estos impuestos, quiero que entiendan algo también, estos impuestos no tienen nada que ver con el gobierno federal, son impuestos que se tienen a nivel local. ¿Para qué? ¿Para qué existen estos impuestos? Estos impuestos existen para, de alguna manera, fund o poner dinero a los planes públicos, a la policía, a los bomberos, las calles. No vamos a hablar de los tolls o lo que sea, vamos a las escuelas, etcétera. Pero de verdad que cuando miramos un pago mensual en la actualidad y vemos o vamos a decir, el efecto que tiene los taxes y el seguro de la propiedad, podemos decir que si los taxes y el seguro de la propiedad estuvieran, vamos a decir, un poco más bajos, honestamente, esos precios de las propiedades y esos famosos intereses no serían ese, vamos a llamarle, factor que más le afecta a una familia a la hora de comprar una propiedad. Ahora, ¿Qué nos vas a decir? tengo algo aquí Cuéntanos. que es bien importante. Hay una estadística que es real y es ahorros. Cuando dices ahorros, ¿a qué te refieres? Voy a hablar un poquito de disciplina. Ya saben Ok, que he mencionado esto durante diferentes episodios, pero entendemos que la cuando, disciplina. cuando tenemos esta disciplina, cuando tenemos esta inversión tan grande,
que es comprar una casa. La buena noticia es que podemos hacerlo con un, vamos a decir, inicial relativamente bajo, pero requiere una inversión inicial. Y uno de los factores que están en el momento también, de alguna manera, frenando a las familias poder comprar una propiedad es los ahorros. Es decir, ok, ¿con cuánto necesito para poder comprar una propiedad? ¿Cuánto es el down payment? ¿Cuántos son los gastos de cierre? ¿Llego? ¿No llego? ¿Quién tiene $50,000 Y guardados? ahí nuevamente el costo de los taxes y del seguro juegan un papel muy Exactamente. importante a la hora de estos gastos de cierre. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en que por qué es tan difícil de pronto comprar una propiedad, tenemos que empezar de ahora en adelante a considerar que no solamente el precio de la propiedad y el interés es lo que hace de pronto en algunas situaciones difícil el hecho de Exactamente. poder comprar esta propiedad, sino que hay otros aspectos como los taxes, el interés, el insurance que tiene el mismo préstamo El seguro que dependiendo, o cubre sea, el el seguro edificio. que exactamente. Entonces, además de esto, cuéntanos un poquito más de los ahorros. Cuando estás hablando de disciplina, ¿qué te has dado cuenta a la hora de hacer esta inversión inicial? ¿Cuál es la característica? Más allá de la característica, creo que lo que es bueno entender es que a nivel nacional, en los Estados Unidos, tenemos un problema real, que es un problema de ahorros. Es un problema, incluso van a escuchar que hay planes de retiro que se pueden utilizar para comprar una propiedad, etcétera. Aún así, el número de familias que tienen suficientes ahorros, el famoso down payment y gastos de cierre, para comprar una propiedad ha disminuido. Los ahorros en los últimos años han disminuido. El nivel de deuda de tarjetas de crédito ha disminuido, perdón, ha aumentado y es lo que ha disminuido de alguna manera también los ahorros. Y por eso también estamos teniendo familias que están cerca de los 40 años como primeros compradores. Entonces, vamos a decir, es este problema que la manera de poder, y esto es una realidad, la manera de poder, vamos a decir, arreglarlo, no solamente es ganar más dinero, no solamente que el mínimo mensual o el mínimo por hora aumente a nivel de los estados, es también crear un plan de inversión. Aquí estoy hablando de inversión. Ustedes dirán, yo no estoy invirtiendo, estoy comprando una casa. Están invirtiendo, les prometo. Ese dinero que ustedes están poniendo ahí les va a servir para muchas cosas, incluyendo su retiro. Recuerden que después de cierta edad y cierta cantidad de equity o plusvalía, no solamente plusvalía, pero vamos a decir, este dinero que ustedes ya han pagado por diversa cantidad o por una cantidad de años considerable, puede hacerse un préstamo que no requiere repago y ustedes pueden vivir en la propiedad hasta el día que fallezcan sin tener que repagar el préstamo. Pero hay un detalle, todavía siguen envueltos en este préstamo, en este repago, los impuestos y el seguro de la propiedad, porque este préstamo que hacemos en el retiro, basados en el valor de la propiedad, para aquellos que se preguntan cómo se llama reverse mortgage. No vamos a extendernos aquí, pero sí vamos a traer a la vista de que a pesar de que el préstamo no requiere repago, requiere que los dueños de la propiedad continúen pagando los impuestos y el seguro de la propiedad. Y ahí es donde incluso el retiro se vuelve un poco complicado porque incluso tener que continuar pagando impuestos de la propiedad y tener que, impuestos altos, no estamos en contra de pagar impuestos, estamos hablando de impuestos altos en el presente y seguros muy altos. Los seguros de las propiedades están fuera de control y ustedes y nosotros sabemos que es una realidad. Entonces, esto sigue siendo un problema incluso hasta en el futuro. Entonces, ahorros es este otro factor que está afectando a las familias y que le es difícil llegar y por eso ha aumentado también la cantidad o la edad promedio de que tienen las familias que son primeros compradores. Perfecto, bueno, más claro no lo pudiste haber dicho, ya saben, cada vez que piensen o que alguien les vuelva a preguntar
¿Por qué alguien o una familia en este momento puede estar teniendo dificultad para poder comprar una propiedad? No es solamente el valor de esa propiedad, no es solamente los intereses, si están altos o bajaron un poquito, son estos otros aspectos Pero que hacen existe, parte de. pero existe siempre que solución. Siempre hay una solución y para encontrar esa solución, lo primero que tienen que hacer es comunicarse con quién. Pregúntale al lender. Y pueden conectar con nosotros en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, también estamos en YouTube, también estamos en TikTok, y ahora les quiero traer algo interesante. Si ustedes escriben en su chat de inteligencia artificial preferido, pregúntale al lender, inmediatamente los va a conectar con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos Joanna y Herbert y esto es Pregúntale al lender.